Historia del pueblo gitano, una comunidad errante envuelta en un halo de misterio. Lo primero que vamos a conocer son sus orígenes, es decir, de dónde vienen. El vocablo gitano parece ser una corrupción de egipciano, de donde derivó a egiptanos y de ahí a gitanos. Este término se le aplicó a dicho pueblo por la creencia errónea de que procedían de Egipto. Pero lo cierto es que su historia es difícil de establecer por diversos motivos. Es una comunidad con una cultura ágrafa, es decir, no escrita, y lo que se ha escrito de ellos ha sido por parte de pueblos no romaníes, usando con frecuencia un tamiz fuertemente etnocentrista. Las primeras migraciones datan de hace 1000 años, es por eso por lo que mucha información se ha perdido. Y los primeros grupos llegados a Europa occidental fantaseaban sobre sus orígenes, atribuyéndose una procedencia misteriosa y legendaria como estrategia de protección frente a una población ante la que eran minoría y también como puesta en escena de sus espectáculos y actividades. Por eso, las fuentes más fiables para su estudio son los documentos escritos, los análisis lingüísticos y también la genética de poblaciones. Y ahora sí, vamos a conocer las principales migraciones que han realizado. En esencia se trata de un pueblo nómada. A grandes rasgos pueden distinguirse 3 grandes movimientos migratorios a lo largo de su historia, aparte del inicial. ¿Y cuándo sucedieron? Pues el desplazamiento original tuvo lugar en el siglo X y luego hubo otros 3 en el siglo XV, el XIX y también en el XX. Y estos 4 periodos los vamos a analizar en orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más reciente. En total se trata ni más ni menos que de 1000 años de historia. Los estudios genéticos y lingüísticos parecen confirmar que son originarios del subcontinente indio y más concretamente del Punjab, una región que comprende el área del este de Pakistán y del norte de la India. La causa de su diáspora primigenia continúa siendo un misterio, aunque existen 2 grandes teorías. La primera es que pertenecían a una casta inferior y fueron reclutados y enviados a luchar al oeste contra la penetración musulmana, mientras que la segunda afirma todo lo contrario, que los propios musulmanes los conquistaron, los esclavizaron y los trajeron al oeste, donde formaron una comunidad separada. ¿Por qué este pueblo escogió viajar al oeste en lugar de regresar a su tierra? Constituye otro enigma. Lo seguro es que sobre el año 1000 atravesaron lo que ahora es Afganistán, Irán, Armenia y Turquía. Y esto lo sabemos porque varios pueblos similares a los gitanos viven hoy en día en la India, aparentemente originarios del estado desértico de Rayastán, y a su vez poblaciones gitanas habitan todavía en Irán con el nombre de lurios. Un relato histórico legendario del siglo X titulado Crónica persa de Hazma Deispaham menciona a unos músicos solicitados al rey de la India a los que llamó Thot. El libro de los reyes, fechado en el 1010, cuenta una historia parecida. Varios miles de Thot habrían partido de la India para entretener al rey de Persia con sus espectáculos. Este habría recibido a 12.000 juglares a los que asignó tierras y también les dio trigo y animales para que tuvieran de qué vivir y pudieran divertir gratuitamente a su pueblo. Pero después del primer año, esta gente habría descuidado lo que les habían dado y malgastado los recursos, hallándose en una situación precaria. El rey indignado les ordenó que recogieran sus bártulos y recorrieran el país ganándose su sustento cantando. Por tanto, estas personas desde este momento, y siempre según el relato, fueron de un lado a otro del mundo buscando de qué vivir. Durante el siglo XIV se asentaron en Asia Menor, pero a causa de las constantes guerras entre bizantinos y pueblos tártaros y turcos, iniciaron una nueva migración en el siglo XV, la primera que está documentada, dividiéndose el grupo en 2 ramas. Una se extendió por todo el continente europeo, mientras que la segunda se dirigió al norte de África mediterránea para reaparecer en Europa tras atravesar el estrecho de Gibraltar. Este siglo XV es considerado como la edad de oro de los gitanos en Europa. Vagaban de ciudad en ciudad y aunque es cierto que fueron expulsados con frecuencia, no fue hasta el siglo XVI cuando se desató una ola de persecución solo comparable al antijudaísmo. Hay que tener presente que los estereotipos negativos aún no estaban enraizados y entre la hostilidad y la fascinación la cultura gitana se dispersó por el continente, mezclándose con las locales. Lentamente se fue convirtiendo en un desafío para los poderes establecidos, para la población sedentaria y para la religión dominante.
El desencuentro entre gitanos y no gitanos perduraría desde esta época hasta la actualidad. A partir de finales del siglo XVI se sucederán en toda Europa pragmáticas, leyes y decretos contra el modo de vida de los gitanos. Por ejemplo, en España la pragmática de Medina del Campo los obligó a abandonar la vida nómada. En 1500, el mismo año en que entraron en Polonia y Rusia, la Dieta de Augsburgo los expulsó de Alemania. En 1505, Jacobo IV de Escocia les concedió un salvoconducto y saltaron a Dinamarca. Llegaron a Suecia en 1512 y en 1514 a Inglaterra, de donde se les expulsaría bajo pena de muerte en 1563. Y en 1540 los obispos de Bélgica ordenaron su expulsión bajo pena de muerte. Posteriormente, la nueva gran migración se dirigió hacia América durante el siglo XIX, pareja a la del resto de los europeos. Está constatado que en 1498, en el tercer viaje de Cristóbal Colón, este embarcó a 4 gitanos. Además, se sabe también que Inglaterra y Escocia enviaron remesas de gitanos a sus colonias americanas de Virginia en el siglo XVII, y lo propio hizo Portugal. La oleada migratoria se detuvo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y no volvió a reiniciarse hasta 1989. Pero la detención del flujo migratorio a principios del siglo XX no frenó la persecución de su cultura. Las disposiciones legales continuaron siendo inútiles a la hora de asimilarlos. Un claro ejemplo es Francia, con una ley sobre el ejercicio de las profesiones ambulantes y la circulación de nómadas, que obligaba a los gitanos a proveerse de un carné antropométrico de identidad y que debía ser sellado en cada desplazamiento. Pero a medida que se acercaba la Segunda Guerra Mundial, la persecución se hizo más dura, coincidiendo con la radicalización ideológica que padecía el continente europeo. El auge del nazismo y los excesos de la contienda bélica se cebaron con crueldad con los gitanos. La Alemania nazi comenzó a analizar la cuestión gitana, y tras unos momentos de duda, en los que incluso se estuvo a punto de clasificar a los gitanos dentro de la raza aria, Himmler ordenó su internamiento y finalmente su ejecución en masa. A este hecho se le conoce como genocidio gitano o porraimos y forma parte del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y para distinguirlos de otros prisioneros en los campos de concentración, eran forzados a llevar un triángulo marrón invertido. Se desconoce el número exacto de víctimas, pero estas pueden oscilar entre 200.000 y el 500.000 aproximadamente. Después de la guerra, no es que en Europa occidental su situación fuese mejor, pero en la central y oriental, bajo regímenes comunistas, los gitanos sufrieron políticas de asimilación y restricciones a su libertad cultural. En Bulgaria se prohibió el uso del idioma y la música romaní en actos públicos. Decenas de miles de gitanos de Eslovaquia, Hungría y Rumanía fueron reasentados en regiones fronterizas de Moravia y se prohibió su estilo de vida nómada. Y en Checoslovaquia las mujeres fueron sometidas a esterilizaciones como parte de la política del Estado para reducir su crecimiento demográfico mediante engaños. Ya con la caída del muro de Berlín en 1989, la desintegración de los gobiernos comunistas de la Europa Central y del Este, la subsiguiente crisis económica y especialmente la guerra de Yugoslavia, comenzó la última gran diáspora gitana, y al igual que el resto de sus migraciones, este movimiento migratorio se realizó también de este a oeste. Y una vez sabemos su origen y migraciones, vamos a conocer varios datos sobre su población. Y lo más resaltable de este apartado es que su población mundial y su localización geográfica se desconoce con exactitud. La cifra más aceptada podría rondar los 12 millones, de los cuales 10 se concentran en Europa, aunque algunas fuentes alcanzan hasta un total de 40 millones, al agregar la supuesta población gitana de la India, lo que demuestra la alta dificultad de obtener los datos fiables debido a su diversificación. En este mapa mundial pueden apreciarse los países con más miembros de esta comunidad en porcentaje, aunque es en Turquía donde hay un mayor número. Se estima que entre 2 y 5 millones de miembros de dicha comunidad. Y ahora pasamos a comentar cuál es la situación de la comunidad gitana en España. En nuestro país no se permite formalmente la discriminación por raza o etnia, lo que impide tener constancia del número exacto de gitanos a través del censo local. Pero mediante datos de otras fuentes, por comunidades autónomas donde hay un mayor número es en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. En la tabla de la derecha pueden apreciarse los datos ordenados de mayor a menor.
Cómo y cuándo llegaron a la península ibérica es una cuestión sobre la que todavía no se ha alcanzado un consenso. Una primera teoría no constatada documentalmente es la de la entrada por el norte de África desde donde habrían cruzado el estrecho de Gibraltar. Al venir de Tingis, la actual Tánger, se les llamó tingitanos. Y otra segunda, mucho más documentada, afirma que vinieron del este, grecianos, penetrando por la ribera mediterránea en los años 80 del siglo XV hasta llegar a Perpiñán. Otro tema interesante pero poco conocido fue la Gran Redada, también llamada Prisión General de Gitanos. Vamos a conocerla. Constó de 2 operaciones de aprisionamiento en julio y agosto de 1749. Fue una disposición autorizada por el rey Fernando VI y organizada en secreto por el marqués de la Ensenada. El acto se llevó en el más estricto sigilo, hasta tal punto de que las instrucciones estaban en unos sobres cuyo contenido desconocían las tropas y oficiales que tenían que ejecutarlas. Tras el arresto, los gitanos deberían ser separados en 2 grupos, los hombres mayores de 7 años en uno y las mujeres y los menores de 7 en otro. Según el plan, los primeros serían enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina y las segundas ingresadas en cárceles o fábricas. Se calcula que se capturaron entre 9.000 y 12.000 personas, pero la envergadura del proyecto se mostró muy por encima de los medios disponibles en aquella época, ya que se carecía de los necesarios recursos económicos y humanos para completarlo. El censo no era fiable o la palabra gitano no se mencionaba en las instrucciones. Esto permitiría a algunos corregidores ordenar que no se molestara a determinadas familias por estar arraigadas en el vecindario y tener oficio conocido. Asimismo, no se detuvo a las mujeres gitanas casadas con payos. Pero aparte de esto, lo más probable es que los propios consejeros del rey descubrieron que los gitanos asentados, los sedentarizados, eran más valiosos para la economía local, mientras que los más peligrosos, siempre a sus ojos, continuaban sueltos. Por eso la operación fracasó. Finalmente, y después de muchos pleitos, fueron puestos en libertad en 1765 los supervivientes que se hallaban aún retenidos en los complejos militares. Y finalizaremos este vídeo dando una serie de datos interesantes. El romaní es el conjunto de variedades lingüísticas propias del pueblo gitano. Se trata de una lengua indoeuropea originaria de la zona noroeste de la India y el centro de Pakistán, enriquecida con palabras prestadas de las lenguas que se hablaban en los países por los que los gitanos fueron pasando. Su bandera se estableció por primera vez durante el primer Congreso Gitano celebrado en Londres en 1971, durante el cual también se perfiló el que sería su himno, Helem Helem. Se trata de una adaptación de la bandera de la India. Se divide en 2 franjas horizontales, azul y verde, con una rueda roja en el centro. La parte superior, la azul, simboliza el cielo, que es el techo del hogar del pueblo romaní debido a su historia nómada, y la inferior, la verde, simboliza el suelo o el campo, el mundo por el que transitan. La rueda expresa los deseos de libertad de circulación más allá de las fronteras establecidas. El Día Internacional del Pueblo Gitano es el 8 de abril y se declaró oficialmente en 1990 durante el cuarto Congreso Mundial Romaní celebrado en Polonia. Y por último hablaremos de su gastronomía, un reflejo del estilo de vida humilde y nómada. Por tanto, se trata de una cocina de aprovechamiento basada sobre todo en legumbres, verduras y arroces y en la que destacan los platos calóricos y sustanciosos como los potajes o platos de cuchara. A pesar de la sencillez de los ingredientes, suelen tener mucho color y variedad de sabores. De hecho, es popular entre los gitanos decir que una comida sin color es una comida paya. Esta cultura gastronómica se transmite principalmente por tradición oral de madres a hijas y tiene un papel relevante porque, además de alimentar, su otra función es la de unir a la comunidad. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcam.com. Muchas gracias por tu atención.